Amén. Me da mucho gusto poder estar aquí en este día. Una vez más, van pocas veces que he podido estar tras de este púlpito y pues qué bueno que los veo en esta ocasión y pues vamos a ver cómo podemos traer el mensaje el día de hoy. En primer lugar, quiero pedirle a Dios su bendición. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí en esta reunión hoy, para glorificarte a ti, para ayudarte, para servirte de una manera como nos has permitido, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos puede enseñar y ayúdame a mí, para tu siervo, para poder iniciar y predicar esta palabra. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, ayúdanos a enseñarnos en tu palabra de quién es Jesucristo y por qué vino aquí a la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta que tenemos hoy es, ¿quién es Jesucristo? Pues ya todos hemos leído algo, hemos escuchado mucho acerca de quién es Jesucristo. La otra pregunta es cómo llegó a la tierra. Entonces, así de esa manera vamos a usar la escritura para enseñarnos esta palabra. Voy a hacer el propósito de quitar mis lentes para que me vean más guapo. Y al mismo tiempo yo veo mejor sin los lentes. Qué curioso, ¿verdad? Así, entonces, hermanos, si tienen su Biblia, yo les pido que abran sus Biblias de cada cita que yo les digo, disculpen, en español ya se perdió. En Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, vamos a ver este pasaje primero para saber quién es Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio, eso quiere decir que desde el principio de todas las cosas, era el Verbo. Estamos hablando de Jesús. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, hermanos, esta palabra verbo significa la palabra. Jesús viene siendo la verdad. Viene siendo el verbo y la palabra. ¿Sí? Entonces, Él es el verbo. También el verbo estaba con Dios. Y lo último, en tercer lugar, dice que el verbo era ¿quién? Dios. Entonces Jesús es el verbo
Él es el verbo con Dios y el verbo es Dios. Y en el principio, era en el principio con Dios. Hay que estar pensando, Jesús no empezó aquí cuando ya nació, sino dice la Escritura que era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas desde el principio fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ya estamos aprendiendo un poco acerca de quién era Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y Él estuvo en el principio, ¿verdad? Y no solamente estaba en el principio el verbo, y el verbo era con Dios. Y que también que el verbo era Dios. Entonces cuando nosotros leemos algo en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, abren sus Biblias, Génesis 1 y 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora vamos a regresar a Juan capítulo 1, versículo 2, que dice, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Estamos hablando del verbo. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces Génesis capítulo 1 dice en el principio, creó, ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Entonces nada fue hecho sin el verbo. Y cuando Dios dijo en el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Entonces la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Es el verbo. Estaba con Dios en el principio y era Dios. Y Él había hecho todas las cosas. El verbo, Jesús. Y aún en el principio, Dios creó todas las cosas. Y cuando dijo sea la luz, y fue la luz. Entonces, al hablar verbo, Dios se hizo las cosas. ¿Sí? Dios hizo todo por medio de la palabra. Y cada palabra que Dios mencionaba, se creaba el sol y la luna y la atmósfera, la tierra, todo lo que Dios, ya en el capítulo 1 de Génesis, todo lo que Dios hablaba, eso se hacía. Entonces, hermano, ya estamos aprendiendo poco a poco quién es Jesucristo. Porque dice la Escritura, en la tercera parte del capítulo 1, versículo 1, la tercera parte de ese versículo, que el verbo era Dios. Ahora hay una cosa también, hermanos, aparte, en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 3. Vamos a ver otra escritura que nos enseña qué hacía el verbo, la palabra.
Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, toda la creación fue hecho por Dios, por la palabra de Dios. La palabra de Dios era el Verbo, Jesucristo. Entonces, hermanos, en realidad había tres partes, ustedes saben esto, tal vez, ¿verdad? Y pues, yo creo que sí. Es que Dios fue hecho en tres partes. Era Dios el Creador, el Padre, era el Verbo, Jesús, el Hijo, y también el Espíritu Santo. En Hebreos, en Éxodo, capítulo 1, versículo 1, ahí dice que el Espíritu Santo también estuvo ahí, con Dios. Entonces, hermanos, ya estamos aprendiendo no solamente quién es Jesús, sino estamos aprendiendo quién es Dios. Dios ha sido hecho en tres partes. Hasta la fecha, es lo que encontramos en la palabra. Hay otra cita que no la tengo escrita, era más rápido para mí, pero yo les voy a pedir que busquen a Génesis 3, versículo 14 y 15. Discúlpeme, mi aparato no trabaja muy rápido. Ahora sí. Génesis 3, versículo 14 y 16, dice esto, porque tenemos que aprender un poco más acerca de quién era Jesús. Dice en Génesis 3:14, Jehová Dios dijo a la serpiente, ustedes saben que quién era el serpiente, era el diablo. Le tentó a Eva, ¿verdad? Ya saben la historia. Y por eso dice Dios, por cuanto esto hiciste, eso es de hacerle errar Eva a comer de esa fruta prohibida. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Está hablando a la serpiente, está hablando al diablo, está hablando del enemigo en contra de todos los animales y todos los hombres en la tierra. Y así iba a andar la serpiente el resto de su vida. Antes, probablemente se paraba y se miraba en un árbol, tantas cosas hacía. Pero ahora por el suelo. Pero el versículo 15 dice, y pondré enemistad, serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. El pecado entró a la tierra y entre los hombres, ¿verdad? Y todo lo malo entre la serpiente y la mujer. Pero ahora dice nuestro Padre Celestial, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya. Entonces, la enemistad es entre la mujer y lo que nace de la mujer. De la mujer nació los primeros 2 hijos de Adán y Eva. Entonces la serpiente y los 2 primeros y todos los seres humanos desde ese entonces habían enemistad entre él y cada persona aquí en la tierra. Así el enemigo nuestro es el Satanás. Y quiere decir, hermanos, en la Escritura nos dice que todos nosotros somos pecadores. ¿Hay alguien aquí que no es pecador aún? Porque ya los niños, si tienen probablemente menos de 5 o 6 años, o 7, todavía no son pecadores. Sí. Pero cuando ya tienen mente, entonces ya empiezan a hacer cosas malas, ya son pecadores. Y todos nosotros somos más grandes que los niños, ¿verdad? Y por eso, cuando dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, todos sus nacidos, y entre tu simiente de ella y la simiente suya. La simiente de Jesús, perdón, de la mujer, de Eva, ya llegó a ser el Señor Jesucristo. Y estén conmigo que ya aquí en este versículo 15, que eso está entre Satanás, el diablo y Satanás en contra de Jesucristo y en contra de todos los cristianos hasta la fecha. Por eso dice que la simiente es entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta simiente te va a destruir. Y esa enemistad y el enemigo de Satanás era Jesucristo mismo. Y Él vino a la tierra, y vamos a ver un poco más acerca de eso, cómo llegó a la tierra. Pero te herirá en la cabeza. Para matar a una víbora, uno necesita pegarle en la cabeza, o mocharle la cabeza a la víbora. Sí. Nuestra hija Salomón, ustedes casi todos la conocen, ella antes era mi ayudante y yo tenía mi chicote. Yo tenía un chicote bien tremendo hasta que ya el fuego, cuando quemó mi vecino, mi chicote también se quemó. Pero Sarón me ayudaba y ella tomaba una hierbita en la mano y ella ponía esa hierbita aquí en la mano y yo a como 8 pies y otro nada mi chicote y cortaba ese pedacito, dejaba con un cuarto de pulgada en su dedo. Era lo que yo hacía más de puro fuego, ¿verdad? Y entre los campamentos de los jóvenes y todo eso. Bueno. Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué yo dije eso? Esa te herirá en la cabeza.
Bueno, yo dije eso porque nosotros íbamos a los campamentos en varias partes, aquí en México y en Estados Unidos y en diferentes partes. Y en el camino al campamento veíamos las víboras, las cabeles, muy venenosas, muy peligrosas. Pero yo me paraba a ver a esas víboras donde quiera que fuera. Entonces yo lo movía un poquito para asustarlo y empezaba a mover la cabeza y tal vez muy tiempo y no le tomaba a la cabeza y casi sin duda cada vez le tumbaba la cabeza y ya no podía hacer otra cosa. En el caso de Satanás, cuando le tentó a Eva, él estaba hablando con ella. Pues ustedes estaban en la historia, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que esta te herirá en la cabeza. Eso quiere decir que se muere. Ya no tiene fuerza Satanás por Cristo Jesús. Y luego dice, y tú, hablando con la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué viene siendo el calcañar? ¿Qué viene siendo? El talón, ¿verdad? Allí de parte del pie, ¿verdad? Un huesito que hay ahí, ¿verdad? Con carne. Pues eso duele, pero no mata. ¿Sabían? Jesús fue golpeado y vaya, murió. Pero cuando dice que aquí tú le herirás en el calcañar, el golpe de Satanás que le hizo a Jesús duró 3 días. Luego no. ¿Se imaginan ustedes lo que había hecho Jesús? Que fue clavado en la cruz. Todas esas cosas. Él tenía que ir llevando su propia cruz hasta arriba al Calvario. Y luego los clavos, las manos y los pies. Todo eso me estaba doliendo mucho. Vamos a ver la escritura un poco más después. Así dice, y tú le herirás en el calcañar. Satanás, tú puedes hacer algo. Sí vas a matar a Jesucristo, pero no más es que el calcañar le va a doler. Al tercer día va a resucitar. Y jamás vuelve a morir. Y hermanos, yo quería leer esta escritura porque es lo que ha pasado para que nosotros hoy, en este día, tenemos pecado. Satanás siempre nos está causando problemas en nuestra vida. Estamos pecando, estamos casando, estamos haciendo cosas en contra de Dios y todo eso. Pero hay que ver una cosa, ¿verdad? Volviendo a Juan 1, versículos 1 que dice Jesús es el verbo. Y cuando habló Dios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 de Génesis, y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. El día empezó cuando dijo Dios,
sea la luz. Y fue Jesús que estaba hablando. Él era el verbo, él era la palabra. Y Dios había mencionado la palabra. Veamos otra escritura en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14, ya tenemos la pregunta, ¿cómo llegó a la tierra? Aquí sobre la tierra. Entonces vamos a ver Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esa palabra, ese verbo, llegó a ser carne. Él nació aquí sobre la tierra. Y él vivió 33 años aquí sobre la tierra. Y la pregunta viene, ¿cómo llegó Jesús a la tierra? ¿Y por qué vino a la tierra? Dos preguntas. ¿Cómo llegó aquí a la tierra? Vemos en el Nuevo Testamento que María, la Virgen María, se había desposado con José. Ustedes saben. Les voy a pedir que busquen a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26 en delante. Lucas 1, 26 al 35. Véanlo bien, escúchenlo al estarlo leyendo. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo quiero recordarles una cosa, que en el Antiguo Testamento, en el principio, cuando se hizo toda la tierra, toda la creación de Dios, todo, ¿se acuerda que estaba Dios? El Padre estaba, el Verbo, Jesús, y también estaba el Espíritu Santo. En el primer versículo
el segundo, no me acuerdo exactamente, pero ahí está, menciona Espíritu Santo, porque las tres personas están en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo vendrá sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, Jesús, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Es Hijo de Dios porque el Espíritu Santo dio el Hijo de Dios. En del vientre de la Virgen María. Piénselo, hermanos. Y guarden bien esa escritura en Lucas capítulo 1. Luego vamos a otra cita en Juan 1:29. Ya había pasado el tiempo, Jesús había crecido, mucha historia ahí, pero él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y un día en Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces le pregunta, ¿por qué vino Jesús aquí a la tierra? Y la razón es porque Jesús vino para poder quitar el pecado de todo el mundo. El pecado es cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y el primer pecado empezó cuando Adán y Eva no hicieron la palabra de Dios, porque Dios dijo, no coman de ese fruto, porque es una desobediencia. Y si comen de ese fruto, mueren. No solamente físicamente, sino por espiritualmente. Por eso, hermanos, hay muchas cosas que necesitamos tomar en mente, todo eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el Señor Jesucristo vino como el Cordero de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, había todas esas leyes y la gente tenía que obedecer las leyes, pero la realidad no podían cumplir todas las leyes. Era casi imposible. Pero cada Pascua, cada tiempo en abril, ¿verdad? Tenían que matar a un animalito cordero. Y eso era cada año, en abril, cuando hacían eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos ya desde el tiempo de la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús y todo eso. Entonces, hermanos, cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Como el Cordero, la sangre fue puesta en las puertas de cada una de las familias que usaban la sangre del Cordero sobre la puerta. Entonces, así nosotros es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Lo que Jesús hizo, lo que Dios quería que Él hiciera, ya Él fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que nosotros sea quitado de nuestro pecado. En Juan 1:35, otra cita, esto es acerca de Jesús, que Juan el Bautista vio y el Cordero de Dios. Ahora el versículo Juan 1:35 dice, Juan 1:35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y Dios de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y hermanos, no cristianos, Jesús es nuestro Cordero de Dios. Es el que vino para quitar de nosotros el pecado que hemos cometido. Y otra vez en Juan 1:43. Juan 1:43. Otra vez dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, al norte, de ahí, de Jerusalén y del jardín del río Jordán. Y dice que Jesús iba a ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Hay unas cosas muy importantes aquí, voy a cambiar un poco, pero no mucho. Ya voy a terminar también, muy rápido. Pero lo que Jesús vino para hacer, no solamente para morir por nosotros y para perdonar nuestros pecados, es que Jesús vino con el fin de buscar a discípulos, a buscar a los que les sigan. Y hermanos, hasta la fecha, nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y necesitamos seguirle a Jesús. Y necesitamos hacer lo que Jesús fue a hacer, a buscar a los perdidos. Hay una escritura, discúlpame, yo en realidad tengo muchas escrituras en mi mente, a veces se me olvidan de mí. Lucas Lucas 19. Ya no voy a perder tiempo buscando eso. Dice en la escritura en Lucas 19:10 que el Señor Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos hoy, hermanos. Ustedes están aquí, casi todos son cristianos, y gloria a Dios, pero su trabajo no se ha terminado. Hay mucha gente que ustedes conocen que no son cristianos, que no son hijos de Dios, y hay que hacerlo con Jesús. Él vino para buscar y salvar a los perdidos, hermanos. Usted y yo necesitamos tomar eso mucho en nuestro corazón. Por eso la gente seguía a Jesús y Él les enseñaba cómo ganar a los nuevos. Hay otras escrituras que ustedes ya conocen,
Juan 3, 16 y 17. Búsquenlo por favor, o si lo saben de memoria está bien también. Lucas 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón. Dios, por su amor, hermanos, por su amor, Él vino y envió su Hijo Jesús. Y Jesús tuvo que dar su vida para salvarnos. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Dice, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Véanlo bien, porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, ¿sí o no? Sí. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, escúchenlo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para no pasar la eternidad en el infierno. Vean en Apocalipsis 21, 22, ahí pueden ver todo eso. Luego, una parte, 2 Corintios 5, 20, 21. 2 Corintios 5, 20, 21. Vean bien esta cita. Versículo 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Hagan paz con Dios. Somos embajadores, cristianos, todos somos embajadores. Y nuestro trabajo es buscar, rogar, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego fíjense en la segunda parte. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién era? Que no conoció pecado. ¿Quién era? Cristo. El que no conoció pecado, nunca conoció pecado, Jesús. Por nosotros no hizo, ¿qué? Pecado. Usted y yo le hicimos a tomar pecado en Jesucristo, en su corazón, en su vida. Era el pecado suyo y el mío, que le mandó a la cruz del Calvario por nosotros. Él hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se sacrificó con todo ese dolor que ya no mencioné. Él murió horriblemente por lo que usted y yo
hemos hecho de pecar. Por eso, mis amigos, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y nosotros debemos hacer algo para que las otras personas salven de parte de Cristo Jesús, con la sangre de Cristo. Y es por eso que si quieren ustedes abrir su Biblia, leo el versículo Mateo 28, 18 al 20. Más yo no lo voy a decir, pero ustedes lo pueden ver. Mateo 28, 18, 20. Lo que hemos hacer en todo el mundo, de amar y buscar a los perdidos. La gracia de Dios, hermanos, y no es nada aparte de lo que Jesús dice ahí en ese Mateo 28, ir a todas las naciones, que nosotros también hemos venido a México y por la gracia de Dios hemos estado por 67 años en México, predicando la palabra, buscando a los pecadores. Y ahora muchos de ellos ya son cristianos, hijos de Dios. Yo quisiera que lean un